Buenos días, hermanas. Me alegra estar con ustedes compartiendo acerca de este interesante tema denominado Mujeres de la Biblia. Agradeciendo a nuestro Dios porque a través del ejemplo de estas mujeres podemos rectificar nuestros pasos o contrariamente afirmar la conducta que se pide de aquellos quienes hemos creído en la palabra de Dios. Y pues tenemos esta palabra profética más segura que nos ha sido dada para que usted y yo tengamos las herramientas de comportamiento. Pues comencemos el estudio de este día. La historia de la mujer de la que hablaremos en este día está unida a la historia de otra mujer. Y posiblemente, de acuerdo con la narración de Hechos 17, ellas se encontraban entre las mujeres griegas distinguidas que creyeron al mensaje de Pablo en Berea. Aunque la escritura guarda silencio con respecto a la genealogía y la asociación familiar de estas dos mujeres, sí nos habla más adelante en la carta a los filipenses que eran colaboradoras de Pablo en el Evangelio, ya que pertenecían a una clase que daba muestras de prosperidad y sin lugar a dudas le ministraron a Pablo de sus propios bienes. Esta mujer se llamaba Evodia y su nombre significa viaje próspero, fragante. Evodia es buen viaje y se usaba en el griego ático coloquial de la misma forma en que los franceses usan la expresión bon voyage, es decir, tener buen viaje o viaje seguro. Al significar algo tan bello el nombre de Evodia, lo que hizo en su vida debe ser una enseñanza para todas las mujeres cristianas que anhelamos parecernos más a Jesús. Tenemos que ser mujeres apacibles y no como la mujer descrita en Proverbios 27:15, gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Evodia es mencionada por primera vez en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 2. Allí, Pablo exhorta juntamente a Evodia con Síntique, que es la otra mujer implicada en esta historia, a que se pongan de acuerdo en el Señor. Él sabía que ellas habían tenido un desacuerdo. La Biblia no nos dice qué fue lo que causó la brecha entre estas dos diaconisas de la iglesia filipense. Tal vez una tenía una personalidad más dominante que la otra y recibía más atención, y posiblemente era Evodia, por lo que la menciona en primer lugar. Cualquiera que haya sido la disputa, se convirtió en algo serio y entorpecía la obra del Señor. Así que Pablo les implora a estas dos mujeres que renuncien a sus diferencias y vivan en paz en el Señor. La falta de armonía entre Evodia y Síntique perturbaban al apóstol y por tanto él pedía encarecidamente la reconciliación con la seguridad que serían apoyadas y aconsejadas por el líder de la iglesia de Filipos para que actuaran como es digno del Evangelio de Cristo, para que en presencia o de oídas el apóstol supiera que estaban firmes en el Señor, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y también con la seguridad que eran buenas creyentes que atenderían a la petición del apóstol y que además les recuerda que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, tenían que ser mujeres atentas a la voz de Dios. Un humorista ha sugerido que debido a la lucha que había entre estas dos hermanas en Cristo, deberían haberse llamado odiosa y enojadiza, y posiblemente provoca risa en nosotras. Pero es triste que haya esta diferencia de criterio, y es aún más trágico el hecho de que las divisiones hayan mantenido separados a los cristianos durante tanto tiempo, pues lo más seguro
es que cada una de ellas tenía sus adeptos, y esto provocaba que en la iglesia no trabajaran todos en unidad. La Biblia nos enseña en Amós 3:3 que no pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Aquí podemos traer a la memoria la disputa de Pablo con Bernabé, narrada en Hechos 15, versículos 36 al 40. Cuando Pablo le dice a Bernabé que regresen a todos los pueblos y ciudades donde habían anunciado las buenas noticias para ver cómo estaban los seguidores de Jesús. Mientras Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, Pablo no estaba de acuerdo, ya que en un tiempo atrás Juan Marcos los había abandonado y ya no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero, pero miren qué cosa tan interesante. En el versículo 40 dice que los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Qué hermosa oración. A pesar de no estar de acuerdo y que seguramente algunos de la iglesia de Antioquía pensaban que Pablo estaba en lo correcto y otros que Bernabé, la petición de la iglesia fue protección para ambos. Seguramente Pablo tenía en su memoria esta experiencia vivida y recordaba cómo el Señor había sido propicio para arreglar su situación. Pues cuando le escribe a los colosenses, les recomienda que escuchen a todos los que van de su parte, incluido Marcos, el sobrino de Bernabé. Y también encontramos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, en su segunda parte, que Pablo le menciona a Timoteo que cuando vaya a verle, lleve consigo a Marcos, porque le es útil en el ministerio. Pablo estaba seguro que si estas dos mujeres se reconciliaban, era porque Dios podía hacer esa obra y porque el corazón entendido está dispuesto a ser corregido e instruido. Él tenía la esperanza que Evodia y Síntique tuvieran esos oídos sensibles a la voz de Dios y arreglar la diferencia por la que ellas atravesaban. Yo no sé si tú estés atravesando por alguna circunstancia similar a la de Evodia y Síntique. Tal vez tú me digas, no, hermana, yo me llevo muy bien con todas las hermanas de la iglesia, no tengo diferencias, acepto lo que ellas opinan, me gusta lo que ellas opinan, gracias a Dios. Pero tal vez sea lo contrario y tú digas, no me gusta cómo dirige tal persona las cosas que nos impone, cómo quiere manejar el departamento de damas o la iglesia misma. Y yo voy a servir hasta que esa persona ya no esté. O tal vez no sea en la iglesia ese problema y sea en tu hogar, con algún hijo, con tu esposo, con algún miembro de la familia. Nosotros, todos los creyentes, necesitamos practicar el amor ágape. Y el amor ágape es una palabra griega, macrotumeo, que está dividida en dos: macro, largo, y tumeo, ardor, pasión, enojo. Literalmente quiere decir largura de ánimo, tardar en responder. Requerimos largo tiempo para enojarnos. Necesitamos grandeza de espíritu para que nos neguemos a tomar venganza
o desquitarnos, a pesar de que algunas veces tengamos el poder para hacerlo. Debemos tener la capacidad de aguantar, de resistir, de sufrir con paciencia por el bien de la persona amada o de las personas que están a nuestro alrededor. El amor es una decisión expresada en acciones, no es un sentimiento. Por eso, si tú esperas sentir para reconciliarte con alguien, para poder pedirle perdón, para ponerte a cuentas con alguien, lo más seguro es que puedas tardar mucho tiempo en sentir. El amor y la capacidad de perdonar y de ponerse de acuerdo con otras personas es un acto deliberado e intencionado. El amor ágape necesita ser una resolución que requiere intencionalidad y convicción. Así que si tú estás atravesando por desacuerdos en tu familia, tenemos o debes buscar decidir, levantarte, pedirle ayuda a Dios y ponerte de acuerdo y arreglar tu situación con las personas que debas de hacerlo. La historia de Evodia nos enseña que ningún interés propio está por encima de la obra del Señor, que nosotros estamos puestos en la iglesia para edificar a la iglesia y que no podemos entorpecer la obra de nuestro Dios por sentimientos egoístas o por creer que lo que nosotros pensamos o hacemos es mejor que lo que otras personas hacen. La Biblia nos enseña que la diversidad, o más bien que entre la diversidad está el amor para ayudarnos a salir adelante. Pablo lo manifestó muy bellamente en la primera carta a los Corintios capítulo 13, cuando habla acerca del amor. Él mismo manifestó que de nada le servía hablar todas las lenguas angelicales si no había amor. De nada nos sirve ser los mejores predicadores, los mejores maestros, los mejores evangelistas, si nosotros tenemos alguna diferencia con alguno de nuestros hermanos. Evodia nos enseña que tenemos que ser menos egoístas y más entregados o más atentos a la voz de Dios para que Él sea el que dirija nuestra vida. ¿Tienes algo que arreglar? ¿Hay en tu vida como cristiano la necesidad de una reconciliación? Si es así, para que tengas paz en tu corazón y para que tú puedas ser una mujer de influencia en tu hogar y en el mundo en el que te desenvuelves, tienes que arreglar lo que está mal. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reconciliar nuestras diferencias con quien tengamos que hacerlo.